¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra sesión síncrona de la cuarta semana. Ya estamos en nuestra cuarta semana de actividades. Estamos por finalizar el módulo cero, el módulo propedéutico. Entonces, bueno, pues sí es importante que tengamos bien en cuenta pues cuáles son las actividades que hay que desarrollar. Puesto que en esta semana pues son las actividades que tienen un mayor valor sobre la calificación. Recordemos que pues cada actividad, el proyecto integrador pues tiene un valor del, del 30%, ¿verdad? De la calificación. Entonces, eh, pues es la semana más fuerte en cuanto a esto. Perdón si de pronto me distraigo, es que siguen ingresando aspirantes y entonces me tengo que dejar la pantalla y regresar y esto. Entonces, bueno, pues sean cordialmente bienvenidos a nuestra última sesión síncrona de este mes, de este módulo propedéutico. Estamos ya en la cuarta semana y bueno, se llama semana de integración. El propósito de esta clase pues es poder resolver cualquier duda que tengan de las actividades que hay que llevar a cabo en esta cuarta semana y además analizar pues cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo en esta semana que se llama semana de integración. Entonces pues vamos a revisar en esta sesión cuáles son los aprendizajes esperados que se espera que, bueno, que ustedes consigan, que logren al finalizar el módulo. Vamos a revisar también eh, las características y la dinámica del foro de integración. Vamos a revisar la autoevaluación, las actividades formativas 7 y 8, el proyecto integrador, por supuesto lo vamos a revisar a detalle. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. En cuanto a los aprendizajes esperados, justamente esta semana, que se llama Semana de Integración, pues propone integrar todo lo que se aprendió, todo lo que se revisó en las semanas 1, 2 y 3. Entonces, si nos fijamos en esos aprendizajes esperados, pues todos están relacionados con lo que vimos en esas primeras 3 semanas, ¿verdad? Por ejemplo, dice identificar la ubicación y función de los espacios, mi comunidad, mi campus, mi aula. Pues ustedes en semana 1 ya hicieron un recorrido por todos estos espacios, efectuaron capturas de pantalla e indicaron en una de las actividades pues cuáles son las acciones que se puede llevar a cabo en cada uno de esos espacios. El segundo aprendizaje nos dice identifica las características y funciones de las herramientas de mi aula, ¿verdad? Y entonces en semana 1 pues también revisaron cómo está conformada mi aula, cuáles son los espacios que hay allí, pues para trabajar con ellos, ¿verdad? Revisamos que en el aula pues podemos encontrar el espacio de avisos, que es aquel espacio en el que asesores virtuales, tutores y otros agentes que participan en Prepa en línea C, pues colocan allí avisos importantes. Vimos también que hay un apartado para conocer el módulo, cómo se califica, cuáles son las semanas que lo componen, que además pues vienen divididos los recursos por semanas, que si nos desplazamos hasta abajo del aula, pues encontramos el contenido extenso que es altamente recomendable descargarlo para pues tenerlo y poder revisar ese PDF en el momento en el que no tengamos internet y tomar notas, ¿verdad? Vimos también que del lado derecho del aula pues se encuentran el portafolio de evidencias, que encuentran el foro social, el foro de dudas tecnológicas, que está también el apartado a través del cual pueden pues comunicarse en el mensajero con sus compañeros de módulo y con asesor, con tutor, con SAME, ¿verdad? Entonces, revisaron ustedes todos esos apartados de mi aula, ya conocen bien el aula porque han estado transitando en ella durante las 3 semanas. Entonces, pues eso ya deben de tenerlo bien dominado, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características y funciones de mi aula? El tercer aprendizaje esperado es que reconozcan la importancia de las reglas de netiqueta.
Y entonces hablamos en semana 2 acerca de las reglas de etiqueta virtual, ¿verdad? Revisamos varios infografías para saber bien a qué nos referíamos con la etiqueta virtual, que nos ayuda a favorecer la comunicación, que nos permite conseguir ser atendidos en tiempo y forma por los diferentes agentes educativos, nos permite mantener un clima ameno, amable, sano, respetuoso, tanto dentro como fuera de plataforma. Y bueno, seguramente algunos no conocíamos, por ejemplo, que el escribir enteramente con mayúsculas equivalía a estar enojado, a ordenar, a gritar, ¿verdad? Muchos tampoco sabíamos exactamente cómo redactar un mensaje o una comunicación y entonces pues vimos que se necesita poner un saludo, describir bien qué es lo que deseamos comunicar, una despedida, un agradecimiento y firmar con mi nombre y mi número de grupo. Todo esto son los elementos que se necesitan para que un mensaje sea eficaz. Entonces, bueno, pues todo eso ya lo revisaron, ¿verdad? Otro de los aprendizajes es que pues puedan comunicarse con los diferentes agentes educativos en base a los roles que cada uno desempeña. Y entonces pues tuvieron una actividad en la que tenían que enviar, simular que enviaban un correo electrónico porque pues tenían un problema para poder abrir un recurso o enviar un mensaje, ¿verdad?, al SAME para que les pudiera apoyar con una actividad que no había sido calificada luego de ya haberse tratado de comunicar con el asesor virtual sin éxito, ¿verdad?, sin obtener una respuesta positiva. Entonces, pues ustedes ya revisaron quiénes son los agentes educativos, cuáles son las funciones que cada uno cumple y pues cuáles son las inquietudes, cuáles son las dudas que es posible pues comunicarles a ellos, ¿verdad? El siguiente aprendizaje esperado dice, identifica las características, metodología y estructura del modelo educativo. Fue lo que se revisó la semana pasada, ¿verdad? Que el modelo educativo es constructivista, que es en un aprendizaje en colaborativo, en un aprendizaje en línea, un aprendizaje social, eh, que está basado en movilizar competencias, que está centrado en el estudiante, eh, que está dividido en módulos, no en asignaturas, y revisamos, bueno, cuántos módulos son, eh, cuáles son las características de un módulo, cuántas semanas dura, el periodo de recuperación que existe, en qué momento es. Eh, entonces, pues ustedes pudieron revisar toda esta estructura del modelo educativo de prepa en línea y además lo pudieron comparar con la educación previa, ¿verdad? Primaria, secundaria o quizás otro bachillerato al que hubieran ingresado por algún tiempo. Eh, entonces, bueno, esto también ya lo hemos revisado. Y el último aprendizaje es definir las estrategias para alcanzar las metas y los objetivos educativos. Todos, pues, coinciden, ¿verdad?, en que están aquí porque desean, pues, culminar su educación preparatoria, su bachillerato, de manera que, pues, esto les permita mejorar eh, sus oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de empleo, incrementar sus conocimientos, permitirles acceder a un nivel de educación superior en unos añitos, ¿verdad? En pocos años. Y para lograr estas metas, para lograr estos objetivos, pues se requiere de utilizar estrategias y entonces, bueno, también hablamos acerca de cuáles son las estrategias que podemos implementar. Entonces, bueno, todos estos aprendizajes que ustedes ya han ido movilizando en las 3 semanas previas, pues se van eh, a terminar de integrar en esta cuarta semana, en esta semana de integración, a través de estas 4 cosas que vemos en pantalla. Las actividades formativas, la autoevaluación, el proyecto integrador y el foro de integración. Entonces vamos a mencionar primero pues el foro de integración.
El foro de integración lo encuentran en la semana 4, únicamente en la semana 4. En las semanas 1, 2 y 3 no existe este foro. Este foro de integración que está en semana 4 y que ya está activo, tiene un valor en la calificación, es decir, tiene un calificador ahí dentro. Los asesores virtuales podemos calificar cada una de las aportaciones que ustedes realizan. Eh, y entonces, bueno, al final de la semana, pues esas calificaciones que obtengan van a promediarse para que puedan obtener el 8% de la calificación. Ese es el valor de este foro de integración. El foro de integración tiene una pregunta detonadora. La pregunta detonadora es, ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Entonces, pues ustedes ingresan al foro, le dan responder réplica al mensaje que viene al principio del foro y pueden redactar la respuesta a esta pregunta detonadora. ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Recuerden que todas y cada una de las acciones que ustedes realicen que se califican deben de estar, sus comentarios, sus aportaciones, sus actividades deben de estar fundamentadas en los recursos. No es tanto de sentido común, ¿verdad? Entonces, es muy importante que recuerden, pues, cómo es esta modalidad en línea, quiénes son los agentes que participan, cuál es el modelo educativo, cuáles son las estrategias que se pueden utilizar, recordar el citar las fuentes, las estrategias de estudio, qué con el plagio, todo esto hay que traerlo a colación para poder responder esta pregunta detonadora, que nuestra pregunta detonadora esté resuelta de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, todos esos aprendizajes que se espera ustedes hayan conseguido en las 3 semanas. Entonces, para poder sacar 10 en el foro de integración, hay que cumplir con lo que se solicita en él, con la consigna. Y la consigna es que sean 5 participaciones en total. La primera participación respondiendo esta pregunta detonadora. Las siguientes 3 participaciones consisten en leer lo que han colocado nuestros compañeros y brindarles réplica. Es decir, leo la participación de alguno de mis compañeros, me parece interesante y entonces le doy ahí en su comentario, le doy responder réplica y entonces empiezo a escribir, ¿verdad? Lo que me parece a mí, lo que él ha dicho. Si quiero apoyar su comentario, si me ha parecido importante, interesante, ¿por qué? Si quiero complementarlo, bueno, compañero, es que me parece que tu comentario es muy sólido, pero hace falta comentar también o incluir también tales situaciones. O refutarlo, ¿qué quiere decir? Debatirlo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo porque considero que estos elementos y colocar allí mis argumentos, ¿verdad? Todo esto en un clima de respeto, de tolerancia, con un idioma profesional, siguiendo las reglas de etiqueta virtual. Eh, y entonces, bueno, en eso consisten esas 3 réplicas que hay que colocar. Y la quinta y última participación debe de realizarse para redactar nuestra conclusión. Es decir, luego de que ya he leído todo lo que todos hemos aportado en el foro, pues redactar una conclusión de lo que me ha parecido, de cuáles han sido las ideas que me han parecido más interesantes, más inquietantes o que han ocasionado más polémica, puede ser. Digo, en el caso de este foro de integración, pues, pues no es un tema como para ocasionar polémica, pero lo menciono porque, bueno, en módulos posteriores, pues puede ser que sí, en alguno de estos foros podamos debatir, ¿verdad? Temas que son interesantes para debatirlos, es decir, que se tienen diferentes posturas ante ellos. Entonces, de eso trata el foro de integración. Otra de las consideraciones que son importantes es que, bueno, sí, se requieren 5 participaciones y esas participaciones deben de realizarse en días distintos de la semana. Eso viene en la rúbrica.
El foro de integración, como ya dijimos, sí se califica y se califica de acuerdo a una rúbrica. Entonces, hay que descargar la rúbrica del foro para que ustedes vean, se den cuenta, que allí aparece que se da un puntaje si el estudiante, el aspirante solamente participa una vez. Otro puntaje si participó 4 veces. Así, ¿no? Así cambian los puntajes. Y ahí viene también que se tiene que esas aportaciones debieron de haber sido realizadas en días distintos de la semana. Entonces, ahí en el foro, la participación que colocó una servidora, les doy una sugerencia de cómo pueden organizar sus comentarios ahí en el foro. Que sea en lunes y en martes que ustedes respondan a la pregunta detonadora. Ya hay alumnos aspirantes que ya han respondido, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, respondo a la pregunta detonadora, voy leyendo a mis compañeros y entonces en miércoles, jueves y viernes, pues realizo las réplicas, ¿verdad? Las aportaciones a lo que opinan mis compañeros, para dedicar sábado o domingo a redactar mi conclusión. Y de esa manera, pues estoy bien segura de que, bien seguro de que pues participe en días distintos de la semana. Si hago las 5 aportaciones en un solo día, bajan bastante los puntos de la calificación. Y otra precisión que hay que realizar es que no se considera una réplica a un compañero cuando solamente escribo, estoy de acuerdo en tu opinión y ya. O me parece, me quedó muy claro lo que escribiste. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esas no son réplicas, ¿verdad? Deben de ser comentarios que aporten, por eso se llaman aportaciones, que aporten, que abonen al conocimiento, que abonen al debate, que enriquezcan el espacio. Porque bueno, los foros son justamente un espacio para aprender todos juntos. ¿Hay alguna inquietud acerca de este foro de integración? Recuerden que pueden utilizar el chat para pues plasmar ahí todas sus inquietudes. Yo lo voy a ir revisando. Eh, bueno, en lo que alguien se anima a colocar alguna inquietud. Ok, ya están contestando que sí ha quedado claro. Mariana pregunta, ¿cómo sería lo de los días? Ajá, como les acabo de comentar, puede usted el día de hoy o el día de mañana responder a la pregunta detonadora. El miércoles responderle a un compañero, el jueves a un segundo compañero y el viernes a un tercer compañero. Y el día sábado puede poner su conclusión. Y entonces de esa manera ya tiene sus 5 aportaciones en días diferentes de la semana. Marilu dice, buenas noches, asesora, una pregunta. ¿Se puede responder la pregunta 1 y la 5 al mismo día? No, la última aportación es la conclusión. Entonces, pues no puede poner la conclusión hoy mismo. La conclusión tiene que estar en viernes, en sábado, en domingo, ya que muchos hayan participado en el espacio, ¿verdad? Listo. Eso fue el foro de integración. Tenemos además eh, un cuestionario que hay que contestar, que también tiene un valor en la calificación, que es del 5%. Ese 5% pues puede ser la diferencia entre sacar 6 o quedarme, ¿verdad? En el 5.5 que no va a subir a 6. Entonces, pues sí es importante, o del 9.5 pues lograr el 10. Entonces, 5% sí, sí son muy, muy interesantes, muy importantes en la calificación. Y además, pues la actividad es bastante sencilla, no tiene ningún nivel de dificultad este cuestionario de autoevaluación. Eh, Ustedes ingresan al cuestionario y van a encontrar que les preguntan que son 13 reactivos, pero esos 13 reactivos primero tienen una pregunta para contestar sí o no, y luego explicar por qué puse que sí o por qué puse que no.
que no. Entonces, pues realmente son pocos los reactivos. Dice Rosario que escucha poco bajo mi micrófono. ¿Los demás lo escuchan, me escuchan bajito? Yatsiri está dando una sugerencia de ponerse audífonos para poder escuchar mejor. Voy a hablar más fuerte. Entonces les decía, este cuestionario de autoevaluación está bien sencillito. Son, como les digo, 13 reactivos y es a 3 intentos. Es decir, una vez que le den clic en enviar todo y terminar, pues les va a decir cuál fue la puntuación que obtuvieron. Para lograr la calificación máxima en este cuestionario de autoevaluación, yo les sugiero que, bueno, ya lo van a ver cuando le den clic en enviar todo y terminar. Si aparece alguna sugerencia de corrección, pues va a ser en las preguntas a las que hayan contestado que no. ¿Por qué será? Porque el cuestionario tiene el objetivo de que ustedes reflexionen acerca de su desempeño, ¿verdad? En el módulo. Entonces les preguntan primero qué es lo que les motivó a estudiar en prepa en línea CEP. Ahí sí no viene en pregunta de sí o no. Y bueno, eso, les deja ahí un espacio para que ustedes redacten pues qué fue lo que les motivó a querer ingresar aquí a prepa en línea CEP. Luego vienen ya las preguntas estas que les digo de sí o no, donde dice, ¿identificaste algún reto al interactuar con la plataforma? Eh, y entonces, bueno, es que sí, porque pues es algo nuevo, es algo que no habían realizado, entonces algo debió de haber sido un reto para ustedes con la plataforma. Habrá para quienes haya sido un reto el identificar los espacios que les mencionaban en la primera actividad, mi aula, mi campus, el portafolio de evidencias, dónde ubicar todo eso. Bueno, yo no conozco el aula, es la primera vez que la veo, entonces pues es un reto eso. Habrá para quienes lo que haya sido un reto, y lo han mencionado en el foro Aprendiendo, por ejemplo, es que pues no estaban acostumbrados a participar en foros, a contestarle a otras personas, a escribir sus opiniones o sus dudas, a manifestarlas por escrito, ¿no? Entonces, pues ese fue otro reto. Hay para quienes el reto es mejorar la ortografía, por ejemplo, en esos espacios, en los foros. Eh, Hay para quienes el reto fue subir las tareas, ¿verdad? A lo mejor al principio era bastante complicado ver cómo entregar una actividad y ahora, bueno, ya lo podemos hacer con muchísima facilidad. Entonces, seguramente sí han habido retos, solamente es reflexionar cuál ha sido el desempeño que han tenido ustedes en estas 3 semanas para que pues expliquen, platiquen ustedes ahí cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado al interactuar con la plataforma. Luego, la segunda pregunta dice, ¿enfrentaste algún desafío al participar en el foro de integración? Pues seguramente sí, el foro de integración es el de esta semana 4. Todavía no hemos culminado la semana y entonces pues por eso pues esta pregunta digamos no la podemos contestar el día de hoy, pero el jueves, el viernes, el sábado podemos hacer nuestra autoevaluación para poder responder pues cuáles son los desafíos a los que se enfrentaron al participar en el foro de integración. A lo mejor quien participó el día de hoy ya de una vez, pues no leyó completamente todas las instrucciones y entonces piensa que solamente es contestar la pregunta detonadora, como si fuera el foro aprendiendo, ¿verdad? Pero luego de irse de esta sesión va a decir, ah, no, es que hay que participar más veces porque este foro califica eso y tiene una rúbrica, entonces tengo que consultar la rúbrica para ver de qué trata exactamente, ¿no? Entonces seguramente va a haber algún desafío y hay que describir ahí con nuestras palabras cuál fue ese desafío. A lo mejor el desafío son las réplicas, ¿verdad? El contestarle a mis compañeros para apoyar sus comentarios o para complementar sus comentarios, porque a lo mejor, pues, expresarme por escrito, pues me resulta todavía algo que no es tan familiar, ¿no? Entonces, van a detectar ustedes desafíos y hay que escribirlos ahí en la autoevaluación. También pregunta, ¿cuál fue el medio de comunicación que te fue más sencillo utilizar?
pues nos hemos comunicado a través del mensajero del aula, a través del foro de integración, a través del foro social y a través del correo electrónico personal. Entonces, pues, ¿cuál fue el que les fue más sencillo? ¿Qué método usaste para organizarte? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles son los elementos que hay que integrar en los trabajos para que se note que estoy respetando los derechos de autor y no se me considere plagio? ¿Y cuáles son los procesos que seguiste para encontrar información confiable? Esos son los reactivos que vienen ahí en el cuestionario de autoevaluación y que ustedes pues deben de responder ahí, redactar, ¿verdad? Sus experiencias de acuerdo a las reflexiones que estén haciendo acerca de su desempeño en este módulo. ¿Habrá alguna inquietud acerca de este tema del cuestionario de autoevaluación? Landa dice, buenas noches, y si solo puedo conectarme un solo día, ¿se vería afectada mi calificación? Sí, sí. El foro solicita, revise usted la rúbrica, por favor, solicita que las aportaciones sean en días diferentes de la semana y van bajando los puntos de acuerdo a si participó en 4 días de la semana, en 3 días de la semana, en un solo día de la semana. Ahí en la rúbrica aparece cómo se afecta la calificación si no cumplo con participar en días diferentes de las semanas mis 5 intervenciones. Ok. En esta cuarta semana, además, hay que resolver las actividades formativas 7 y 8. También son muy sencillas. La actividad formativa 7, que se llama ¿Cómo es mi prepa en línea CEP?, tiene 10 reactivos, donde nos hacen preguntas acerca de los tiempos de evaluación, acerca de la rúbrica, de este cuestionario de autoevaluación, del foro integrador y del plagio académico. Y es a 3 intentos. Y la actividad formativa 8, que se llama Me comunico en prepa en línea CEP, tiene 6 reactivos y son relacionados con pues situaciones de comunicación, así como lo dice su título, me comunico, situaciones de comunicación, es decir, la etiqueta virtual y las funciones que llevan a cabo los agentes educativos que participamos en prepa en línea CEP. Esas actividades formativas 7 y 8, pues las califica directamente plataforma, son para repasar, conviene que las vayan haciendo hoy lunes, mañana martes, para que vayan dotándose de más ideas para participar en el foro de integración y para hacer su proyecto integrador. Recuerden que estas actividades formativas, pues las contabiliza plataforma como participación individual. Entonces, pues es importante resolverlas y son sencillitas. Ok. Vamos a ver entonces, hablar acerca del proyecto integrador. El proyecto integrador, ya dijimos, pues propone que los aspirantes integren todo lo que han revisado en las 3 semanas, ¿verdad? En una actividad, entonces pues ustedes ingresan a la actividad se llama Mi Prepa en Línea CEP, descargan el documento de Word y lo empiezan a resolver, a responder. Ya han respondido 6 de estos documentos, entonces ya saben cómo es la dinámica, hay que leer las instrucciones y responder dentro de los recuadros. Si no vamos a usar los recuadros, está bien, solamente pues que se noten dónde están sus respuestas, ¿verdad? Vienen situaciones como la que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, el reactivo número 1 que dice, Alberto está por cursar el módulo propedéutico, es decir, todavía no lo ha cursado como ustedes que ya van a acabarlo, él apenas va a ingresar a ese módulo, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué sugerencias le podrías dar? Entonces, pues ustedes van a redactarle una comunicación a Alberto para explicarle cómo ingresar a mi aula. Y entonces, pues tienen que poner en juego los aprendizajes que han logrado, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando escriben una comunicación para alguien, ya sea
que se la van a mandar, por ejemplo, a él, pues a su correo, ¿verdad? Su correo electrónico personal. Entonces, pues tienen que iniciar con un saludo, por ejemplo, estimado Alberto, apreciable Alberto, hola Alberto, ¿cómo estás Alberto? Son sugerencias con las que pueden iniciar el comunicado. Luego, pues brindarle la explicación, pero pues ustedes en semana 1 ya hicieron una tarea en donde explicaron qué había en mi aula y cómo ingresar a ella, ¿verdad? Entonces saben que conviene incluir capturas de pantalla para que pues se quede mejor explicado, ¿verdad? Para que la otra persona pues pueda entender qué pasos tiene que seguir. Es decir, si yo me llamara Alberto y apenas estuviera por cursar el módulo, pues cómo me gustaría que me lo explicaran para que yo pudiera entender, porque nunca he tenido contacto con mi aula. Entonces, pues poner en juego todo esto, ¿verdad? Pensar cómo me sería a mí útil que me lo explicaran, pues así lo voy a explicar yo. Y entonces, pues conviene incluir capturas de pantalla. Y terminar mi mensaje, pues despidiéndome de Alberto, generándole buenos deseos y colocar mi nombre, que es mi firma, digamos, colocar mi nombre y el grupo al que pertenezco. De esta manera, estoy demostrando que, pues, sé navegar en los espacios de prepa en línea CEP y que además identifico las reglas de etiqueta virtual que hemos venido practicando. Como ese, pues vienen otros ejemplos. Ahorita vamos a revisar a detalle el archivo del proyecto integrador, pero pues ya saben que primero me gusta explicarlo aquí en las diapositivas. Después de esas situaciones, de esos ejercicios que me ponen en el proyecto, culmina el proyecto con un ejercicio de reflexión. Ya saben que todas las actividades de este módulo han terminado así, ¿verdad? Con algunas preguntas de reflexión. Y esas preguntas de reflexión, como su nombre lo dicen, como su nombre lo dice, pues requiere que yo exprese mi opinión, lo que pienso, lo que siento, con mis propias palabras y que sea una reflexión robusta, rica, ¿verdad? Entonces, en esa reflexión nos dicen, ahora que has ayudado a tus compañeros a resolver algunas de sus inquietudes, reflexiona sobre el proceso de aprendizaje que tuviste en este módulo, incluyendo el uso de la plataforma. Para ello, lee con atención las siguientes preguntas y responde cada una. ¿Ha sido fácil? Si voy a escribir que sí, pues ¿por qué? ¿Verdad? Acuérdense de las preguntas guía que les di de sugerencia la, la semana pasada, ¿verdad? Que si me cuesta un poquito de trabajo extender mis escritos, utilice preguntas guías, ¿verdad? ¿Qué, cómo, para qué, por qué, cuándo, dónde, quién? Todas estas para generar ideas y que, bueno, ya después solamente pues le dé orden a mi texto, ¿verdad? Entonces, contestar si ha sido fácil, sí, no, porque no nada más escribir que sí o que no. Luego, ¿qué fue lo complicado? Y bueno, ahí puedo escribir todo lo que me pareció complicado, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué acciones puedes emprender para mejorar? Y seguramente, pues también hay muchas cosas que podemos hacer para que nos vaya mejor. A lo mejor en este módulo se presentaron algunos inconvenientes, no organicé bien mis tiempos, fue algo nuevo y de repente pues decía, no, esto no lo quiero hacer. Y dejaba pasar unas horas y entonces, bueno, ya me entraban nuevos ánimos y decía, me voy a enfrentar a ello y lo hacía, ¿no? Diferentes situaciones seguramente le sucedieron a cada uno de ustedes y entonces ante eso, en el próximo módulo, en el módulo 1, pues, ¿qué harían mejor? ¿Qué no harían de la misma manera que hicieron esta vez? ¿Verdad? Entonces, de eso trata este proyecto integrador. Bueno, vamos a revisar el archivo, el documento del proyecto integrador, para que pues veamos
lo veamos a detalle, ¿verdad? Déjenme ver dónde está. Aquí. Ahí está. Entonces es el documento de Word que hay que descargar de ahí del espacio del proyecto integrador y empezar a llenarlo. Tiene su título, Mi Prepa en Línea CEP, y dice, con esta actividad habrás terminado el módulo propedéutico. ¡Felicidades! A continuación, se te presentan algunas dudas frecuentes de compañeros de Prepa en Línea CEP. Con todo lo que has aprendido en estas semanas, elabora una respuesta en la que los orientes y aclares las inquietudes que ellos tienen sobre distintos temas. Recuerda que para contestarles, pues puedes consultar los recursos del módulo. Es decir, que se pueden regresar a la semana 1 y a la semana 2 y revisar el contenido extenso para recordar y entonces poder contestarle a los ejercicios, ¿verdad? Y el primer ejercicio es este del uso de plataforma, que es el de Alberto, que ya mencionamos. La segunda situación es con Sandra. Dice, Sandra está explorando mi comunidad, entonces tendrán que recordar qué hay en mi comunidad y si no me acuerdo, revisar mi tarea 1 o revisar el contenido extenso para ver qué había en mi comunidad. Y dice, Sandra está explorando mi comunidad, ¿qué información le podrías aconsejar consultar en esta área? Y entonces otra vez inicio con un saludo y le empiezo a explicar, ¿verdad? ¿Qué puede consultar ahí en mi comunidad? Y lo mejor, compartirle alguna captura de pantalla de alguno de los espacios que me parece muy interesante que ella visite porque le va a servir para tal y tal y tal cosa. La segunda parte es sobre comunicación con los agentes educativos. Y el primer supuesto dice, Marcela ya empezó el módulo propedéutico y ha revisado algunas actividades, pero no sabe cómo contactar a su asesor virtual. ¿Cómo le puede hacer para comunicarse? Y entonces otra vez, iniciamos con el saludo. Hola Marcela, estimada Marcela, ¿cómo te va Marcela? Fíjate que para comunicarte con el asesor virtual puedes hacerlo a través de el mensajero del aula. Para ingresar al mensajero del aula, revisa tal lugar y podemos incluirle una captura de pantalla a Marcela para que ubique dónde está el mensajero. O puedes comunicarte con tu asesor virtual también a través del foro Aprendiendo. Ahí le puedes colocar tu duda y te va a contestar. O, ¿no? Todas las formas en las que nos podemos contactar con el asesor virtual. En nuestros recursos, pues aparece cuáles son, si no nos acordamos. El segundo, Mauricio tiene dudas sobre las funciones del tutor y del asesor virtual. Redacta una breve explicación para Mauricio donde le señales cuáles son las funciones que tiene cada figura. Y entonces, en semanas anteriores, pues ya revisamos a qué es, en qué es en lo que nos apoya el tutor y en qué es en lo que nos apoya el asesor virtual. Y entonces, pues podemos explicarle a Mauricio qué hace cada quien. El tercero dice, Adriana ha escuchado hablar de que tiene asignado un supervisor para el acompañamiento y la mejora educativa, un SAME, pero no sabe quién es el suyo y desconoce su función. ¿Cómo lo puede contactar y para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él? Y entonces, bueno, también si no me acuerdo en qué me puede ayudar el SAME, pues reviso en mis recursos cuáles son sus funciones, cómo lo puedo contactar, pues está su nombre ahí en los participantes, ¿verdad? Eh, entonces, pues puedo contactarme a través del mensajero del aula y para qué podría contactarme con esta figura. Una tercera parte de esta actividad se refiere a la netiqueta, a la etiqueta virtual. Entonces dice, de acuerdo con las normas de netiqueta, escribe un mensaje que compartirías en el foro Aprendiendo, preguntando sobre cómo puedes saber el grupo al que perteneces. Entonces también recuérdense de sus tareas de semana 1, donde revisamos en todos los lugares donde podemos revisar a qué grupo pertenecemos.
Y entonces, bueno, aquí el mensaje que vamos a poner es como si estuviéramos participando en el foro aprendiendo. Entonces, hola compañeros y asesor virtual o estimados compañeros. Y entonces, bueno, tengo una duda, no sé cómo encontrar el grupo al que pertenezco, no sé, ¿no? Redactar el mensaje, pero como nos dice normas de etiqueta, pues hay que acordarnos entonces bien de poner el saludo, de poner nuestra duda y finalizar con un agradecimiento, despedida, nombre y número de grupo. Viene otro apartado que es el de evaluación y dice, Miguel ha revisado los recursos de la semana 1 del módulo propedéutico y empezará a realizar su primera actividad integradora, pero no sabe cómo subir su tarea. Redáctale un breve mensaje con las indicaciones sobre cómo hacerlo. Hay un video, ¿verdad? Donde nos enseñan paso a paso cómo subir una tarea. Entonces podemos revisar el video nuevamente o pensar cuál es la ruta que cada uno de ustedes toma para subir la tarea y empezar a redactar el mensaje que le vamos a escribir a Miguel. Y si podemos incluir capturas de pantalla para explicárselo mejor, pues excelente. Sobre evaluación, el segundo supuesto dice, Susana está muy entusiasmada de estar en el módulo propedéutico y está muy entusiasmada de comenzar su bachillerato en línea, pero no sabe cuánto tiempo le llevará acabar la prepa, ¿verdad? Ayúdala proporcionándole informes sobre cuántos módulos son en total, cuánto dura cada módulo y el tiempo estimado de egreso. Y entonces esto lo revisamos la semana pasada, ¿no? Entonces tienen que revisar los recursos de semana 3 para ver cuántos módulos tenemos, cuánto dura cada módulo y en cuánto tiempo estaríamos egresando. Cabe hacer aquí una mención y es que un par de actividades me ponían, por ejemplo, esto todavía no lo sé, y pasaban a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y entonces, pues un ejercicio no lo podemos contestar así, ¿verdad? Los ejercicios, pues, son para que pongamos las respuestas, lo que hemos entendido. Y si hay algo que no hemos aprendido, pues hay que investigar, hay que averiguar. No puedo poner, no, no sé, esto todavía no lo sé, tengo que preguntar. No, ¿verdad? Es un ejercicio y si nos están colocando el ejercicio es porque ya nos ofrecieron la información para resolverlo. Y si tenía la duda, pues debí de haberme comunicado con mi asesor virtual para preguntarle dónde puedo encontrar esa información antes de entregar la tarea, ¿verdad? Entonces, sí hay que revisar eh, los recursos de la semana 3 para poder contestarle a Susana cuántos módulos son, cuánto dura cada módulo y el tiempo de egreso. Luego vamos a contestarle a Juan. Dice Juan, se atrasó en sus actividades del módulo 1 y no sabe si hay forma de aprobar el módulo. Explícale sobre los periodos de recuperación y cómo funcionan. Recordemos que este módulo 0 pues no tiene periodo de recuperación, pero el resto de los módulos sí tiene. Y entonces en nuestros recursos de la semana 3 nos explican cómo es esto de la recuperación, cómo funciona ese periodo de recuperación. Entonces, bueno, hay que revisarlo para poderle responder a Juan cómo puede hacerle para aprobar ese módulo 1 en el que no ha terminado todas sus actividades. Y este proyecto integrador culmina con la reflexión de la que hablamos hace un momento. Y entonces, bueno, nos colocan allí estas preguntas de reflexión. Son 2 preguntas, pero la 1 pues nos habla de dos cosas que hay que escribir, ¿verdad? Si ha sido fácil y qué fue lo complicado y qué acciones puedes emprender para mejorar. Y con esto, pues habrán culminado con su proyecto integrador. Acuérdense que en estas preguntas de reflexión, pues no pueden ser muy generales, solamente de una línea, solamente de 2, 3 palabras, no, ¿verdad? Deben de ser textos ricos, robustos.
¿cómo ven? ¿Tienen alguna inquietud con el proyecto de integrador? Proyecto integrador, perdón. Yo, buenas noches, asesora. Soy Buenas Hatsiri. noches. Hola. Hola. Bueno, la única cuestión que tengo es que si el proyecto integrador lo puedo responder, por ejemplo, hoy o mañana. O también tendría que esperar así como ciertos días, como en el otro proyecto aprendiendo. El foro integrador. Ay, sí, perdón. El, sí, no, el proyecto integrador sí lo puede contestar hoy, lo puede contestar mañana y enviarlo. Ah, ok. Ese sí, porque Muy pues bien. es sobre temas que ya se han estado revisando en las semanas anteriores. El que no, el que sí es diferente la mecánica es el foro de integración. Ese sí tiene una mecánica diferente. Ah, ok. Muchas gracias. Ujú, por nada. Ok. Bueno, entonces, pues ya hemos terminado con las explicaciones de lo que hay que hacer en esta cuarta semana. Eh, y bueno, solamente me restan unos cuantos avisos, ¿verdad? Recordarles que el cierre del aula va a ser este domingo 14 de marzo a las 23:55 horas. Entonces, pues hacer todo lo que necesiten hacer, organizarse muy bien para que pues lo culminen a satisfacción, ¿verdad? Que no se les pase nada, que no se les olvide nada, anoten por ahí que tienen que entregar proyecto integrador, 5 participaciones en el foro de integración, contestar el cuestionario de autoevaluación y las 2 actividades formativas, para que luego le vayan poniendo ahí en su checklist palomita a todo lo que hayan cumplido y así no se les pase absolutamente nada, ¿verdad? Eh, una vez que cierra el aula este domingo, pues ya no van a tener oportunidad de participar en ninguno de los foros. Los foros se inhabilitan de manera automática, ¿verdad? Los inhabilita plataforma de manera automática. Entonces, sí hay que estar bien ciertos de cumplir, ¿verdad? Antes del cierre del aula. Eh, el cierre del aula se da entonces el día domingo. Los asesores virtuales revisamos el proyecto integrador y calificamos el foro de integración y entonces para el miércoles 17 ustedes ya podrán revisar en su portafolio de evidencias que pues ya debe de estar todo calificado, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues yo les sugiero que el miércoles que revisen su portafolio de evidencias, pues hagan una captura de pantalla para que tengan guardado por ahí la evidencia de cómo les fue. Y entonces, a partir de ese día, pues hay que mantenerse atentos al correo electrónico personal, el que ustedes dieron de alta aquí en Prepa en línea CEP, que es ese al que les he estado mandando mensajitos, ¿verdad? Porque pues será esa la vía por la cual serán informados de si fueron aceptados como estudiantes. Entonces, pues si fueron aceptados como estudiantes, les llegará el correo de informándoles que sí e informándoles qué día podrán pues dar inicio con el módulo 1. Entonces, pues hay que mantenerse atentos a esto, revisar la bandeja de no deseados y pues es así, ¿verdad? Como funciona a través de ese medio, es el único medio por el cual les van a dar a conocer esto y no se los dan a conocer sus asesores virtuales ni los tutores, sino Prepa en línea C, ¿no? Los mismos que les informaron acerca de sus contraseñas, usuarios y todo esto para ingresar al módulo 0, pues serán los mismos que les estén informando de si quedarán como estudiantes para el módulo 1 y cuándo inicia, ¿verdad? Eh, quisiera saber si tienen alguna inquietud. Parece que no. Sí, yo sí, maestra. Adelante. Tengo una duda. No es sobre lo de la semana 4. El tutor bueno, quiero suponer que a todas nos mandó correo. Nos pidió que participáramos ay, no me acuerdo.
pero nos pidió que participáramos por motivo del 8 de marzo. Pero sinceramente no le entendí ni dónde ni cómo. Ok, bueno, Entonces, si no, no no sé estoy cómo informada yo de esta hacerlo. actividad. Se llama Semana Líderes. Ok, Entonces no le entiendo. Entonces me está comentando que sí va a tener participación, o sea que sí se va a contar, sí se va a tomar en cuenta, pero sinceramente no le entiendo ni dónde nos tenemos que meter ni nada. claro. Pero Entonces, no, no, no se toma en cuenta esa actividad para las calificaciones del módulo cero. El módulo cero está bien estipulado cuáles son las actividades que se contabilizan, ¿verdad? Es una actividad extra y es voluntaria, ¿verdad? No es obligatoria. Eh, ok. pero pues a mí no me ha llegado un mensaje sobre ella. Entonces, pues tendría que mandarle usted mensaje a él para preguntarle si, o sea, si usted está interesada en participar, pues enviarle un mensaje para que le explique Ah, bien de qué se ok. trata. O pues él va a tener una sesión con ustedes esta semana, pues ahí supongo que también les puede informar, pero no es obligatorio. Ah, ok, gracias, maestra. Por nada, sí, todo lo que es obligatorio está en el aula virtual, ya bien estructuradito. ¿Alguien más que desee eh, compartir alguna inquietud? Pavel dice, no he participado en el foro integrador, todavía puedo participar. Sí, Pavel, el foro integrador abrió hoy en la mañanita y quedará cerrado el domingo. Y tiene que participar en él porque tiene una calificación, tiene un peso en su calificación. Son 5 participaciones, ya explicamos cuál es la mecánica. Entonces, sí puede participar, tiene que participar y deben de ser en días diferentes de la semana. ¿Alguna otra Yo, inquietud? Sí, buenas noches. Una pregunta. Bueno, en el foro de participación dice que tenemos que poner una conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que poner en eso de conclusión? Todo lo en que el ya foro de vimos, integración, de integración, perdón. sí. Dice que la La, última es una conclusión. Ajá. ajá. ¿Qué es lo que Entonces, tenemos que el poner? viernes o el sábado o el domingo, ya que haya usted leído todas las participaciones de sus compañeros, Ujú. escribir sus conclusiones, qué es lo que le pareció más interesante de lo que se dijo en el foro, qué fue lo que le pareció menos interesante, eh, es decir, las conclusiones acerca del foro, ¿verdad? De todo lo que se ha mencionado en el foro, eso es lo que se pone y ya se pone hasta el final de la semana, Ah, ok. Gracias. por nada. Bueno, yo quisiera agregar algo más, pero no es acerca de lo del el proyecto y así, sino es más bien agradecerle a usted por brindarnos esta información, porque ya que en todas estas semanas, pues nos ha ayudado un buen las explicaciones que nos da. Entonces, pues yo la verdad sí quisiera agradecerle demasiado su tiempo y también que nos da explicaciones y nos brinda también un buen de recursos para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Yatsiri, por tus palabras, son, motivan, ¿verdad? A continuar trabajando con muchas ganas. Y bueno, pues para eso estamos, para apoyarles en todo lo que necesiten y que su trayecto sea lo más ligerito que se pueda, pero sin darles todo porque tienen que estudiar. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras. Bueno, si no hay alguna otra inquietud, entonces, pues no me queda más que agradecerles muchísimo que estén en estas sesiones, que revisan mis mensajes, que cumplen con sus actividades, porque bueno, pues todo es en beneficio de ustedes mismos y de nadie más. Finalizo pues con este pensamiento que me gusta mucho, que dice que el sufrimiento y el dolor son solo temporales, pero rendirse
Eso sí es para siempre. Entonces, no hay que rendirnos. Si sentimos que es demasiado, vamos a darle, vamos a darle, vamos a terminar, vamos a culminar. Hay que persistir, hay que perseverar, porque pues el éxito es justamente de quienes perseveran, de quienes soportan, ¿verdad? Porque si nos rendimos, pues no vamos a conseguir lo que tanto anhelamos en la escuela y en todo en la vida, ¿verdad? Que tengan una excelente noche y bueno, si tienen inquietudes, pues ahí en el mensajero del aula con mucho gusto estoy para apoyarles. Muchísimas gracias, cuídense mucho y que descansen, que pasen una noche muy bonita. Hasta pronto. Gracias, maestra. Linda noche.